Buenas, ¿qué tal? Bueno, siguen las clases de entrecasa, las clases caseras, por un buen tiempo pareciera. Así que vamos a ver hoy un texto, que es este, se llega a ver ahí, El hombre posorgánico de Paula Sibilia. Paula Sibilia es una... estudio comunicación, lo leo de la solapa. Estudió comunicación y antropología en la Universidad de Buenos Aires. Y luego desarrolló buena parte de su carrera como docente e investigadora en Brasil. Y este libro, que vamos a ver una intro, un capítulo sobre todo, que es el capítulo sobre la tecnociencia, es una de sus producciones que, que más se referencia de su obra, El hombre posorgánico, junto con otro libro que se llama La intimidad como espectáculo. Les recomiendo también ver una charla de ella que es muy interesante, una charla TEDx, donde habla sobre el bullying. Si ponen en YouTube bullying Paula Sibilia, les va a salir, es muy interesante para anudar con algunas cuestiones que vamos a ver. De alguna forma podríamos inscribir este libro de Paula Sibilia ubicándolo en un debate entre el humanismo y el poshumanismo. Un poco lo que ella nos va a contar es el pasaje entre el humanismo y el poshumanismo. Específicamente en este capítulo se refiere a dos figuras a partir de las cuales piensa esta transición entre el humanismo y el poshumanismo, que son figuras que le permiten a ella pensar el devenir de la ciencia, las características, los rasgos de la ciencia, que me parecen dos figuras muy elocuentes, que en realidad las toma de un sociólogo que se llama Herminio Martins, que nos va a hablar de que hay dos tipos de tradiciones en la ciencia occidental, que son la tradición prometeica y la tradición fáustica, que son dos tipos de tradiciones distintas que nos conducen a distintos caminos en términos de la tecnociencia, en términos de los impactos de la ciencia en la sociedad. Y ella lo que nos va a decir es, durante buena parte de la modernidad, diríamos desde la Revolución Francesa en adelante, diríamos desde el siglo XVIII, XIX y buena parte del siglo XX, lo que predomina, dice Herminio Martins y lo toma Paula Sibilia, es la tradición prometeica. Y lo que empieza a predominar a partir de la segunda mitad del siglo XX es la tradición fáustica. Ahora bien, ¿de qué se trata? ¿Por qué la tradición prometeica y la fáustica? ¿Cuáles son las diferencias entre una y otra? La tradición prometeica, bueno, como lo dice el propio nombre, tenemos que remontarnos al mito de Prometeo para comprender cuáles son los rasgos de esa tradición. Prometeo, que es quien le quita o quien lleva a los humanos el fuego y quitándoselo a los dioses. Es decir, es una figura que nos permite pensar un avance cultural, porque el fuego está vinculado a los avances culturales, es decir, a la posibilidad de empezar a calentar la comida, a la posibilidad de calentarse, digamos, de poder, sí, cobijarse o calentarse, digamos. Es decir que, y aparte con la cocción de la comida, permite también hacer del momento de la comida algo del orden de un momento de encuentro, de ritual, etc. Es decir, el fuego es eso que nos permite pensar algo del orden de un avance cultural, ¿no? Prometeo es una figura que nos permite pensar cómo, a partir de quitarle algo a los dioses, porque el fuego es de los dioses, y traerlo a lo humano, a la humanidad, se produce un avance cultural. Sin embargo, Prometeo, por esta acción, por esta transgresión, es castigado, ¿no? Y según las distintas mitologías, tiene distintos tipos de castigo.
lo que nos interesa un poco de esta mitología es, bueno, esa transgresión de haberse arrogado un poder como el fuego, quitándoselo a los dioses y llevándolo a la humanidad, es visto como un acto de arrogancia, es visto como un acto de arrogancia que luego tiene su castigo. Si vamos a Prometeo más en la modernidad, pensemos por ejemplo Frankenstein. Frankenstein es justamente el título de Frankenstein, Frankenstein el moderno Prometeo. Tenemos una historia que es similar. ¿En qué sentido? En el sentido que Frankenstein es la historia de un médico que crea vida, es decir, que se arroga un poder que supuestamente es divino, que es crear vida, ¿no? Crear vida o dar muerte serían, según durante muchos siglos de nuestra tradición occidental cristiana, serían un poder que solamente se puede arrogar Dios. Es decir, que Frankenstein, el doctor Frankenstein, se arroga un poder que es divino, ¿no? Detrás de todo esto también está la puja histórica entre la iglesia y la razón humana, entre la iglesia y la ciencia, respecto a cómo nos es dado conocer. Si el humano puede conocer todo a partir de su razón y de su ciencia, o si hay algo que es naturalmente incognoscible o divinamente incognoscible, y que la razón humana no puede conocer, o que en todo caso nada más podemos conocer no a través de la razón, sino a través de las revelaciones. Entonces Frankenstein, el moderno Prometeo, también tiene un castigo. ¿Cuál es el castigo de Frankenstein? Por esa arrogancia de atribuirse un poder que es un poder divino como el de dar vida. El castigo de Frankenstein es que crea un monstruo. Es decir, que crea algo que se le vuelve en su contra. ¿Qué tenemos acá entonces en la tradición prometeica? Tenemos la idea de que hay una ciencia. Acordémonos, este sociólogo lo que nos dice, y Paula Sibilia lo toma, es la tradición prometeica es una tradición en la cual podemos entender la ciencia del siglo XIX y buena parte del XX, es decir, de buena parte de la modernidad que no es nuestra etapa contemporánea. Ahora lo que predomina es una tradición fáustica. ¿Cuáles son las características de esta tradición prometeica? Que esa tradición encuentra un límite. ¿Cuál es el límite de esa tradición? El límite es lo orgánico. Es decir, hay ciertas cosas, no solamente lo orgánico, sino que hay ciertas cosas que esa ciencia, ciertos límites que no puede traspasar. Uno de esos límites es lo orgánico. La ciencia puede mecanizar muchas cosas, pero hay cosas del orgánico que no puede conocer. Hay, por ejemplo, un impulso vital, aquello que hace a lo originario, lo primigenio de la vida, que la tradición prometeica no puede conocer. No puede traspasar ciertos límites del cuerpo, esa tradición prometeica. Ante ciertos límites no puede ir más allá. Y si va más allá, le pasa como a Prometeo o como al doctor Frankenstein, en donde esa arrogancia es castigada. Es una tradición, esta prometeica, que forma parte, como decía antes, de la primera modernidad, o del siglo XIX y buena parte del XX. Es una tradición que está ligada, dice Paula Sibilia, a la ideología del progreso, a la idea del progreso, y más vinculada al desarrollo de los estados-nación y por ende al desarrollo del bien común, al menos en su concepción. Esto se ve muy bien, por ejemplo, lo vemos en la bandera de Brasil, que tiene en su propia bandera la consigna bien positivista de orden y progreso, es decir, esta tradición prometeica se enmarca en un mundo que concibe que va a ser el Estado
quien pueda vehiculizar los avances de la ciencia, poniéndolos al servicio del bien común y de todos. Bien, hago un punto acá y sigo en el video siguiente con la tradición fáustica.